Existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Antecedentes. Surge en el mundo occidental después de la Primera Guerra Mundial como reacción contra la filosofía de Hegel y se prolonga hasta la década de los 50. Debido a lo convulsionado del momento ocasionado por las dos guerras europeas, se exacerbaron la angustia y el sufrimiento de los individuos concretos. Esta angustia es la llamada potente a la subjetividad y el individualismo del hombre con respecto a la realidad. Concepto. El existencialismo, como corriente filosófica de pensamiento, no se sujeta a la irreductibilidad de todo sistema acabado del pensamiento, ni a todo ser absoluto o a alguna explicación plena, racional y sistemática de la realidad. Por el contrario, el existencialismo concibe al ser como el eje central de toda la realidad, que se manifiesta en la libertad del ser para elegir de manera responsable y positiva cada una de sus acciones. El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en el análisis y descripción de la existencia, en donde el ser del hombre se enfrenta al mundo que le representa un problema o enigma, pero que le es ineludible pues es parte de su quehacer y de su conocer. Características. El existencialismo se basa en la autofundamentación del hombre. El hombre es lo que el mismo hombre se hace y nada más. Está dado desde la libertad del hombre, donde es responsable de su mismo ser, y donde el hombre es su única causa. El hombre, al autofundarse, también funda el mundo. A esta fundamentación del mundo surgen dos conceptos. La mundanidad, que es la relación entre el hombre y los objetos del mundo. La utensilidad, que es la relación básica entre el hombre y los objetos del mundo, ya que estos son utensilios al servicio del hombre. El mundo es el conjunto de utensilios. La subjetividad. El mundo objetivo queda absorbido en la interioridad humana, en su existencia, que no es más que el modo de ser propio del hombre, que consiste en tener que hacerse. El individualismo. Propone considerar al individuo como realidad humana básica y como centro de toda investigación filosófica. Principales exponentes del existencialismo. Martin Heidegger. El sentido del ser, propuesto por Heidegger, está en la manifestación en el ser ahí. Precisiones sobre sus ideas. El ser, no el hombre, es el punto de partida de la ontología de Heidegger. El hombre se convierte en el fundamento de la ontología por dos razones fundamentales. 1. Porque solo el hombre comprende únicamente su ser y no el de las demás cosas. 2. Ese comprender es transitorio y trascendente, a través de, el cual está incorporado en el propio conocer. El hombre no es el ser, solo es el custodio o pastor del ser. Søren Kierkegaard. Filósofo y teólogo danés, reconocido como el padre del existencialismo moderno y contemporáneo. Kierkegaard desarrolla una serie de descripciones de los modos posibles de la existencia individual, y los identifica como estadios o esferas, los cuales son: existencia estética. Esta implica la inquietud absoluta, la inestabilidad y la falta de dominio del individuo sobre sí mismo. Esclavo del placer, y la angustia que le produce lo conduce a la realización de la existencia en otro nivel. Existencia ética, supone un esfuerzo por mantener la permanencia y estabilidad en el existir. Estética de la fe, esta puede estar guiada por la fidelidad, la obediencia, o por la decisión angustiosa de seguir mandatos entendidos internamente, como divinos. Algunas de sus obras. El concepto de la angustia. Diario de un seductor. Temor y temblor. Y etapas en el camino de la vida. Jean-Paul Sartre. Filósofo fundador del existencialismo ateo en Francia. Algunas de sus tesis principales. La existencia es antes que la esencia. Lo primero es el hombre, su propia voluntad responsable y constructora del yo. El hombre es lo que él mismo se hace, él ocupa el lugar de Dios. Por lo tanto, él mismo es el artífice de su propio ser y esencia. El ser en sí y para sí. El hombre, mediante la conciencia, es el único ser para sí, el único que posee existencia. Él en sí es inmóvil, estático, compacto, sinónimo de la esencia. Mientras que el para sí, sinónimo de la existencia. Es la conciencia en el fluir en el tiempo. El hombre es libre, según Sartre, por tres razones. 1. Porque no está determinado por su pasado, pues este ya está superado. 2. Porque es existencia y no está determinado por una definición que lo limite. 3. Porque no hay Dios que lo limite y configure. El hombre está condenado a ser libre.
Sus obras. El ser y la nada. El existencialismo es un humanismo. Y la crítica de la razón de la dialéctica. Repercusiones en lo educativo. Miguel de Unamuno. Filósofo y escritor español. Algunas de sus ideas. Su misión educadora se proyecta al mundo, enseña a aprender y aprende por enseñar. Hace crítica al cientificismo y a la sobrevaloración de la pedagogía, ya que considera que dejan por un lado la espontaneidad y el amor. Considera a la educación y a la enseñanza como la acción para edificar de manera humana a la juventud. Hacer hombres. Propone una visión unitaria integrada del hombre, donde la filosofía y las humanidades han de asumir un papel relevante en la formación de los alumnos, jóvenes y hombres. Propuesta educativa del existencialismo. Enfrentar los problemas educativos que se presenten en nuestra existencia de una manera libre y consciente. Asumir de manera responsable nuestras decisiones y hacer frente a la incertidumbre, a los riesgos y a la pérdida que todo esto conlleve. Educar de una manera unitaria e integral a nuestros alumnos para que puedan servir y ser útiles a su país. El mundo escolar nos presenta problemas o enigmas que debemos enfrentar de manera consciente, responsable y libre, asumiendo las consecuencias positivas o negativas que resulten de tales elecciones. Conclusiones. El existencialismo retoma ideas que cuestionan la realidad de la existencia del hombre, la cual, según esta corriente filosófica, no puede estar fundamentada en una explicación racional, esquematizada, absoluta y acabada de la realidad. En el existencialismo el hombre vive en constante angustia que le provocan sus diversos problemas o situaciones, pues solo él puede decidir dentro de su libertad, individualismo y responsabilidad lo que ha de elegir para sí mismo y para los demás, aun cuando esto vaya en contra de las normas o de lo que puede entenderse como normalidad. El ser, y no el hombre, es el punto de partida de la ontología del hombre, de su modo propio de ser, de su estar ahí en el mundo. El ser, manifestado en el estar ahí, hace uso de objetos y les da sentido, así como a todo lo que está a su alrededor. El ser mismo es quien determina el modo de su existencia por medio de sus elecciones en libertad. Incluso aquellas relacionadas con la finitud, la soledad, la muerte, el compromiso y la angustia. Educar para la libertad, la responsabilidad y la autoconciencia. Referencias bibliográficas.